Creo que no sería erróneo pensar que las películas de anime son un nicho dentro de un nicho. Yo amo el anime. Es un medio que excede la animación en sí misma y que en sus mejores expresiones entiende las potencialidades que tiene y las aprovecha. La cuestión es que al comenzar la cuarentena el año pasado había visto muy pocas películas de directores de anime. Y hoy, después de un año en el que el cine fue uno de los ejes centrales de mi cotidianidad, la lista que armé en Letterboxd tiene más de 170 películas. Mi intención con este video es poner en común toda esa experiencia, recomendar directores, sus películas e incentivar a cualquiera que tenga un mínimo de interés en el medio a que se meta y de paso por dónde hacerlo. Por eso voy a partir de una premisa. No quiero hablar de Estudio Ghibli en este video. Está claro que los trabajos de Hayao Miyazaki, Isao Takahata y compañía son los mayores exponentes de la animación japonesa en Occidente, pero también siento que se los coloca en un estrato aparte. Por eso creo que está bueno ir más allá, porque hay demasiadas películas que valen la pena. El cine de Mamoru Hosoda se sostiene en base a dualidades. Es un director que trabaja desde la metáfora, conjugando elementos fantásticos con realidades cotidianas para trazar un mensaje sobre nuestro día a día. La chica que sale a través del tiempo se aprovecha de los viajes en el tiempo para hablar de cómo nos relacionamos con otros, al igual que Summer Wars pone en juego un mundo virtual de fantasía para construir un relato simple sobre el valor de la familia. Y tanto Los Niños Lobos como El Niño y la Bestia hablan sobre paternidad y maternidad usando narrativas diametralmente distintas. Todo esto genera que sus películas sean un ida y vuelta constante entre lo fantástico y lo cotidiano. Y en esa clave, el director aprovecha para contar historias de crecimiento. Todos los personajes de Hosoda parten desde la inexperiencia, la juventud e incluso la soberbia y pasan por momentos que los cambian. Por eso, sus temas están tan definidos. La familia y sus lazos como eje principal que mueve el todo, y en segundo lugar, los dolores, las dificultades y también lo bello de crecer. Ante todo, descubrir quiénes somos sabiendo de dónde venimos. Con respecto a los recursos técnicos que el director pone en juego para construir sus relatos, no es muy difícil captar su esencia. A diferencia de varios de los autores de esta lista, el estilo de dibujo de Hosoda es simple, sin demasiados detalles. Hace mucho énfasis en el movimiento para dotar de expresividad a todo lo que pasa, y eso se nota en cómo labura las emociones. Sabe muy bien cómo construir momentos tristes o graciosos, y mejor aún, sabe cómo conjugarlos. Por otro lado, es un autor que sabe muy bien cómo tomar elementos del cine tradicional y usarlos a su favor. Hay un ejemplo excelente desarrollado en un video de Every Frame a Painting, en el que podemos ver su utilización de una toma lateral en movimiento para jugar con las expectativas del espectador, para representar el paso del tiempo, o simplemente para dar contexto. La filmografía de Hosoda es excelente. Aun cuando siempre se mueve dentro de una misma línea temática, consigue construir propuestas diferentes en torno a ella para mostrarnos otra perspectiva. El público en general suele recomendar dos películas para comenzar con el autor: La chica que salta a través del tiempo, que es su ópera prima como director independiente, o Los Niños Lobo, que suele tratarse como su mejor película. Sin embargo, yo me veo en la necesidad de recomendar mi preferida personal, Mirai, la historia de cómo un niño de 4 años afronta los problemas que todos tuvimos a esa edad. Cosas tan simples como el nacimiento de una hermana menor y que nuestros padres no nos den la misma atención que antes, aprender a andar en bicicleta, o no encontrar nuestra malla preferida para irnos de vacaciones, se utilizan en esta película para construir una narrativa simple pero hermosa, con la que es muy fácil sentirse identificado. En este caso, el ida y vuelta entre lo cotidiano y lo fantástico pasa por la hipérbole que nuestro protagonista construye sobre lo que le pasa, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un niño, funciona muy bien. Lo gracioso de mi historia con Naoko Yamada es que ya estaba familiarizado con mucho de su trabajo desde antes de saber quién era. Si bien es cierto que dejó el estudio hace muy poquito, fue una de las piezas centrales de Kyoto Animation por casi 15 años, y trabajó en obras que me gustaron muchísimo como Keion y otras que directamente me marcaron, como La desaparición de Suzumiya Haruhi. Naoko se mueve dentro del género de Slice of Life, lo cual implica que trabaja con relatos enteramente cotidianos donde la narrativa pasa a un segundo plano en pos del desarrollo de personajes. En este sentido, no es una autora de la que tengamos que esperar un espectáculo visual.
Por el contrario, su cine es minimalista y concreto al poner mucha atención en los pequeños detalles. La directora enfoca la animación como si estuviera vista desde un lente, al punto de que prácticamente todas sus escenas podrían ser realizadas con un grupo de cámaras y actores. Y por eso, elementos como los planos toman muchísimo peso en el desarrollo de sus historias. Si tuviera que hablar sobre los temas que suele abordar la directora, me quedaría más que nada con los vínculos, con el modo en el cual nos comunicamos entre nosotros, el ruido que puede existir en el medio y cómo eso nos afecta. Todas sus películas son increíbles. Una voz silenciosa fue el boom que la catapultó al lugar donde está ahora, y Tamako Love Story es una ópera prima muy sincera donde se ven todas las marcas de su cine. No obstante, mi preferida es Liz y el pájaro azul, un spin-off de la serie Hibike Euphonium donde nos cuentan dos narrativas paralelas. Un cuento de hadas sobre una chica enamorada de un pájaro que no quiere decir adiós, que funciona como metáfora para la historia de Nozomi y Misori, dos compañeras de la orquesta del Instituto Kitaju. A grandes rasgos, ambas son historias de amor de dos partes que se aman, pero que no necesariamente se hacen bien a sí mismas, que llegan a juntarse con un cierre musical que me llegó como pocas cosas en toda mi vida. Piña colada kudasai. Masaki Yuasa es un distinto aún dentro del anime. Es un tipo que está constantemente buscando la forma de romper con el medio, o mejor dicho, de llevarlo al límite. Y es por eso que, al contrario de Naoko, hace cosas que serían imposibles con cámaras y actores. A medida que fui viendo sus diversas producciones, creo que lo que más me impactó fue lo consistente que es con su locura. El anime es un medio con formas propias que lo diferencian de la animación occidental y que están establecidas desde hace años. Pero a Yuasa a eso no le importa, y rompe con esas formas siempre desde una diversidad que es sorprendente. Trabaja una amplia gama de temas desde diferentes estructuras, tanto narrativas como visuales, sin dejar de diferenciarse de todo lo demás. A grandes rasgos diría que sus obras son narrativamente complejas, pero simples en su construcción. Trata temas que nos interpelan a todos, pero desde un lugar que pide compromiso de tu parte como espectador. Y por sobre todo, sus trabajos son atemporales. No solo en términos de producción, en el sentido de que es imposible determinar el año en el que salió una de sus películas con solo mirarla, sino que no dependen de su contexto y lo más probable es que sigan siendo valiosas dentro de 30 años. A día de hoy su filmografía cuenta con 4 películas y varias series, y para este video quiero detenerme en 2 trabajos en particular. En primer lugar, la adaptación de la novela de Tomohiko Morimi, The Night is Short, Wagon Girl. La historia de una noche sorprendentemente larga en la vida de una estudiante universitaria en la que otro estudiante un año mayor hace todo lo posible para enamorarla. La película cuenta con 4 partes bastante definidas, entre las que se encuentra un musical hermoso. Es una historia que rompe con todo, que te lleva hacia el absurdo, pero que nunca pierde de vista lo que quiere decir. Sin embargo, siento que para poder apreciarla por completo hace falta ver el mejor trabajo del director hasta la fecha, de Tatami Galaxy, una serie de 13 capítulos basada en un libro del mismo autor que la película anterior. Ambas piezas comparten la misma impronta artística, el mismo setting y algunos personajes, por lo que recomiendo verla antes de la película. La narrativa se construye en base a un loop temporal de 2 años en el que cada capítulo es un nuevo intento del protagonista por alcanzar su vida universitaria soñada. La verdad es que no me da cosa decir que es una de las mejores historias que vi alguna vez. Makoto Shinkai es tranquilamente el director más conocido de la lista. Después de que Tu Nombre rompiera con todos los récords de taquilla que había establecido Ghibli, varios lo empezaron a nominar como el nuevo Miyazaki. Y por más de que sea una comparación injustificada, está claro que tuvo que empezar a cargar con el peso de ser el director de anime más exitoso del momento. No obstante, sin quitarle mérito a la importancia cultural y comercial que tuvo Kimi no Na wa, creo que reducir a Shinkai a su penúltima película sería un error. Estamos hablando de un cineasta que formó su camino desde abajo con una intención concreta: hablar de las relaciones, del amor y la distancia y cómo nos repercuten como seres humanos. El estilo de Shinkai es bastante reconocible por su excesiva atención al detalle, de modo que sus películas te regalan un wallpaper cada 3 minutos. Pero es una cosa que se ha construido con el tiempo. El tipo ha ido mejorando con cada una de sus producciones, y por eso es difícil recomendar algo que no sea Your Name, porque su filmografía va en un constante increchendo que solo termina cayendo un poco con su última película, El tiempo contigo.
Prácticamente todo lo que ha hecho merece ser visto. Su primera producción, Voces de una estrella distante, es un corto de 25 minutos hecho totalmente por su cuenta, al punto de que él y su novia hicieron las voces de los protagonistas. Es la historia de dos adolescentes enamorados en un mundo de mechas controlados por niños de secundaria, y aun cuando está lejos de ser su mejor trabajo, es una declaración de intenciones sumamente valiosa. De ahí en más, todas sus producciones aportaron a transformarlo en lo que es hoy. El lugar que nos prometimos es su primer largometraje, y se nota, pero no deja de ser interesante ver cómo va planteando las bases de su estilo. Viaje a Agartha es un intento de romper con todo lo previo y dar su propia perspectiva de una película Ghibli, y El Jardín de las Palabras es una de las películas más hermosas en términos visuales que vi en mi vida. Con esto en mente, y para no recomendar sus últimas dos películas, creo que un buen lugar para arrancar si ya viste Your Name es 5 centímetros por segundo. Una película sumamente imperfecta, pero excesivamente sincera, que demostró que el cine de Makoto podía ser algo más. Es una película particularmente triste, dividida en 3 actos que nos muestran el desarrollo de una relación a lo largo de los años. Ante todo, es una historia que explora lo real dentro del amor, en el sentido de que, sin importar cuánto nos aferremos a la otra persona, siguen existiendo muchísimos elementos que nos exceden y que pueden hacer que las cosas salgan mal o no, pero esa incertidumbre es parte del proceso. Por último, quiero hablar de mi director de anime preferido, Satoshi Kon. Es un autor que excede el anime y que, al morir a los 46 años con solo 4 películas, supo dejar huella en la historia del cine. Salvo por Tokyo Godfather, que es su única película con un tratamiento más tradicional, su cine suele compaginar la realidad y la fantasía al jugar con el metatexto para confundir al espectador y ponerlo en el mismo lugar que el protagonista. Es un cine de muchas capas, que aprovecha esa profundidad para hacer un excelente desarrollo de personajes y para trabajar de la forma más efectiva posible sus mensajes. En cierto modo, sus películas buscan la interacción entre nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestra memoria y la vida misma, con el cine como representación de todo eso en su conjunto. Y en ese sentido, utiliza muchos recursos de la forma para potenciarse. Quizás la particularidad de sus transiciones y de la forma en la cual dirige pasa por el hecho de que esas cosas no las definía en postproducción, sino antes. Satoshi hacía absolutamente todos sus storyboards, y sabía de antemano cómo las escenas se iban a conjugar entre sí, dando lugar a planos secuencia larguísimos y de un nivel de inventiva increíble. De todos modos, se suele decir que su elemento más distintivo pasa por utilizar recursos que suelen ser secundarios para otros autores, como el match cut, y construir en torno a eso. No es que el match cut sea raro, pero suele utilizarse en momentos muy específicos de una película para hacer énfasis en una transición. En cambio, Kon lo usa de manera constante para construir su estilo, para ir y venir entre los sueños y la realidad, de modo que cuando te acostumbraste a una escena, él ya pasó a otra, sin darte tiempo a procesar nada. Dicho esto, no hay película de Satoshi que no quiera recomendar encarecidamente. Como dije, Tokyo Godfathers es su película menos rupturista, pero no por eso deja de tener un valor inconmensurable. La historia de un vagabundo, de una mujer trans y de un adolescente que abandona su hogar, que en la víspera de Navidad encuentran un bebé en la basura y hacen todo lo posible por devolverlo a sus padres. Por su parte, tanto Paprika como Millennium Actress son viajes tan confusos como atrapantes que fundaron mi amor por la animación. Pero mi preferida personal del director es Perfect Blue. Una película muy directa que en solo 1 hora y 20 consigue hacerte pasar por un sinfín de emociones y descolocarte por completo. Es la historia de una pop idol que decide dejar la música para volverse actriz y que en el proceso empieza a perder la noción de la realidad y a desencontrarse con ella misma. Desde ya que es una película para ir y volver todas las veces que sean necesarias. Para mí es una obra maestra en todo sentido y una de mis preferidas de todos los tiempos.